de empezar, simplemente unas palabras para desearles a todos ustedes feliz verano y, bueno, recordarles solamente algunos aspectos básicos. Por favor, el pasillo central hay que dejarlo libre. No se me oye. Nada, simplemente estaba diciéndoles, dándoles unos pequeños recordatorios de que el pasillo central lo dejemos libre. A los alumnos y alumnas que conforme terminen cada una de sus participaciones en este acto, que se pasen luego por allí, por la puerta de la polivalente, para recibir un pequeño regalito. Y simplemente ya despedirme de todos ustedes deseándoles feliz verano y que disfruten de este acto. Muchas gracias. Muchas leyendas se cuentan en esta selva, pero ninguna tan extraña como la de un niño llamado Mowgli. La leyenda empezó cuando el silencio de la selva fue roto por un sonido nunca escuchado allí. ¿Qué es eso? Parece un llanto de un cachorro que llevaré junto a mis amigos los lobos. ¿Qué traes ahí? Un cachorro humano. Tiene hambre. ¿Por qué no lo cuidas tú como si fuera hijo tuyo? Es una monada, yo lo cuidaré. Tendré que visitarle a menudo. Mowgli jugó y creció junto a sus hermanos los lobos. Era el favorito de la manada. Bagheera sabía que algún día debería de abandonar la manada. ¿Crees que cantemos la canción de la selva? Let's take a walk in the jungle. Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop! Listen. What's that? It's a frog. We're not afraid. Let's jump. Stomping in the jungle, stomping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Stomping in the jungle, stomping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Listen. What's that? It's a monkey. We're not afraid. Let's jump. Jumping in the jungle,
jumping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Jumping in the jungle, jumping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Listen. What's that? It's a toucan! We're not afraid. Let's skip! Skipping in the jungle, skipping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Skipping in the jungle, skipping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Listen. That. It's a tiger. Run! Una noche los lobos se reunieron para hablar de la vuelta del tigre Circano a la jungla. Circano ha vuelto a la jungla. Esta mañana lo he visto merodeando por aquí. Hoy está en peligro. No puedes ir viendo aquí con nosotros. Circano matará. Debe marcharse. ¿Marcharse? Pero si es como mi propio hijo. Si no se va toda la manada, estaremos en peligro. La manada lo protegerá. Ni la fuerza de toda la manada podría protegerlo. Quizá yo podría ayudar. Conozco la aldea de los... Hoy estaría a salvo. Seguro que vendría... Hoy y yo somos amigos. Seguro que vendría conmigo. Muy bien, llévatelo ya. Buena suerte. A la mañana siguiente partieron Bagheera y Amuli a pasear por la costa. Bagheera, estoy cansado. ¿Cuándo regresamos? Lo siento, Mowgli. Esta vez no regresaremos. Iremos a la aldea del hombre. ¿A la aldea del hombre? ¿Pero por qué? Porque ahora regresó Circano, el tigre, y es muy peligroso. Ha jurado matarte. ¿Por qué quiere hacer eso? El tigre odia al hombre. Circano espera a que crezcas hasta hacerte mayor y seas cazador. Yo jamás haría eso. Tonterías. Circano no acepta explicaciones de nadie. Allá es. Yo no les digo. ¡Basta! Pasaremos aquí la noche y mañana continuaremos. No, yo no quiero ir a la aldea del hombre. Ahora vamos a dormir. No, yo quiero quedarme aquí. A dormir.
En mitad de la noche la serpiente vio a Mowgli. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ven mis ojos? Es un cachorro humano, delicioso hombrecito. Ya lárgate, déjame en paz. Sí, duerme, mi niño. Duerme y sueña. ¡Bagheera! Mowgli, no hay nada más que hablar. ¡Duérmete ya! Mírame a los ojos. No, Kai, espera. Algún día te voy a dar una muy apretado. Con que tú solo puedes cuidarte. ¿Y quieres quedarte solo en la selva? Sí, quiero quedarme en la selva. Oh, hazme un favor, duérmete ya. A la mañana siguiente, Mowgli vio pasar a sus hombres elefantes y se fue detrás de ellos. Es marchar con precisión, hay que conservar nuestra tradición. Un espero militar. 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3, y por la punta hay que marchar, con un paso muy parcial, pisoteando el hierba y matorral. El estilo militar.
marchando. ¿Podría hacerlo yo también? Seguro, si no me digas lo que yo, no hables en fila de auxiliar ni nada. ¡Alto! Frena cuando diga alto. Inspección. Levanta la trompa. ¿Así? En batalla podría contar si no bien elegidos, no bien levantados. Sí, mi coronel. A mí me pusieron la cruz de Hela en la batalla del 58 por mi valor sin límites. Te veo un nuevo de ruta donde dejaste tu trompa. Oiga, cuidado con lo que haces. Un cachorro humano, traición. Yo no sé ni quién es mi selva. Esta no es tu selva. Espera, yo te lo explicaré, Hati. Coronel Hati, si no te importa. Oh, sí, Coronel Hati. El cachorro humano viene conmigo, lo lleva a la aldea de los hombres. ¿Y se quedará allí? Claro que sí, les di mi palabra. De acuerdo. Recuerden que un elefante no camina. Firme, pelotón. Cuando sea grande voy a ser coronel como mi papá Nuestra única ambición es marchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. Deseo militar. 1, 2, 3, 4 con el 1, 2, 3. Y por la punta hay que marchar. Con un paso muy parcial. Pisoteando cualquier país pastorral. El estilo militar. Los elefantes salen marchando al ritmo de marcha mientras va aquí la fiesta. Vamos a la aldea del hombre antes de que ocurra algo malo. Espera, mira, yo no voy. Tú sí que irás. Yo no voy. Irás conmigo aunque sea la fuerza. Se acabó. A ver cómo te las ideas solo de ahora en adelante. Vete, no te necesito. No, pero qué cabezota. Oye, ¿qué es esto? ¡Lárgate! ¿Qué animalito será este? ¡Déjame! Oye, chico, te voy a ayudar. Te voy a enseñar a pelear como todo uno. Vamos, imítame. Relájate, balancear. Y ahora dame un buen rugido de hoy. ¡Va! ¡Qué espanto! Quiero un rugido grande. ¡Va! Eso está mejor. Eres un gran maestro, corazón. Gracias, Paquita. Es un chico muy simpático. ¿Cómo se llama? Se llama Moki y voy a llevarla a la aldea del hombre. ¿A la aldea del hombre? ¿Quieres arruinarlo? Lo van a hacer hombre allí. Oh, Balú, yo quiero quedarme contigo. Claro que sí.
sobrevivirá. Enseñaré todo lo que sé hacer. Escucha, amiguito, todo lo que tienes que hacer es... Olvídate de la preocupación, tan solo lo voy a enseñar para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que soy oso dichoso, oso feliz. La abeja tumba siempre así porque hace solo para mí. Las hormigas te encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrás, te llegará. Busca lo más vital, lo más, lo que has de precisar, lo más. Nunca del trabajo has de abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, la naturaleza te lo da. Lo más vital para existir te llegará, nos llegará. Busca lo más vital, lo más, lo que has de precisar, lo más. Nunca del trabajo has de abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, la naturaleza te lo da. Mamá naturaleza te lo da. Bahía Ferris. Espera que la suerte le dure para siempre. Alu y Mowgli se acuestan a dormir. Mientras duermen, los monos se llevan a Mowgli. ¡Dejadme! ¡Soltad a mi hijito! Vais a ver lo que es bueno. Devolverme a mi cachorro. Los haré pedazos. ¡Auxilio, Balú! ¡Me llevan volando!
Cuando lo vea, es el rey lobo. Hijo, estás loco. No tan loco como tú. ¿Para qué me quieres? Para que me digas el secreto del fuego. Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres tú y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Quiero ser como tú, quiero andar como tú, chicar como tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Primo Luis, ¿qué ritmo tiene? Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Domina, quiero el rojo fuego para tener poder. El fuego. Así que eso es lo que quieres, el limón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! Debes dejarte de ritmos y escucharme. Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra. ¿Quieres escucharme? Oh, sí. Bueno, mientras tú simulas un pleito, yo rescato a Mowgli. ¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Y aquí voy. ¡Aún no, Balú! Zapanone, happy people la da da non. And never better do sabatu the day, lupam the day, so bones, babe. Abadudi, will there be banaza? Will la bazini? Will la sibla today? Will la ha. Will la badin? Will la ha la yo quiero ser como tú. Dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Dime mi mano. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Una vez más. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Dime el secreto del fuego. Dime el secreto del fuego.
Eso sí que fue un circo de primera. Espero que Mowgli haya aprendido algo hoy. Tenemos que hablar. ¿Pero qué pulgas me pica? Balú, debes llevar el cachorrito a la aldea del hombre. La jungla no es un lugar para él. Yo nací en la jungla y estoy muy bien. Puedes adoptar al chico cumitito tuyo. ¿Por qué no? Mira, Balú, para verme con su pareja, no te casarías con una pantera, ¿verdad? No lo sé, ninguna pantera pedía a un humano. Oh, esto es un asunto muy serio. Pero yo le cuidaré bien. Sí, como lo cuidaste cuando se lo llevaron los monos. ¿Que uno no puede equivocarse una vez? En la jungla jamás. Además, tarde o temprano Mowgli tendrá que enfrentarse a Shere Khan. Shere Khan, el tigre, que tiene así contra Mowgli. El odio de los hombres y siempre se salva de su fuego. Pero Mowgli no tiene nada de eso. Shere Khan lo esperará. Y mientras sea niño indefenso. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer lo mejor para él. Dime qué haremos y lo haré. Queda Mowgli en la aldea del hombre. Pero yo le prometí a Mowgli que si iba contigo, su vida peligra. ¿Por qué tengo que decidir yo? Pues porque a mí no me hace caso. Debes pensar que será bueno para él y no para ti. Bien, y esperamos hasta que amanezca. Vale, buenas noches. Al amanecer, Balú despierta a Mowgli, siempre que el hombre. Balú se Mowgli, ya amaneció, despierta. Hola, Balú. Levántate, tenemos que caminar mucho hoy. Nos divertiremos mucho, ¿a que sí? Seguro que sí. Vámonos ya. Hasta la vista, Bagheera. Adiós, Bagheera. Podría tener un pasero. Vaya bien, anda, Balú. Todo lo que tenemos que hacer es salón más y tanto más. Precisando más. Buscar entrada. Me encanta ser oso. ¿A dónde vamos? Es un lugar nuevo. Tengo que decirte algo. Verás, no te casarías con una pantera, ¿verdad? No entiendo nada de lo que dices. Verás, tú eres humano. No, no soy humano, soy oso, como tú. Vamos a jugar. Escúchame. Es un bebé, papá oso.
¡Espera, Mowgli, espera! Mowgli sale corriendo sin escuchar al pobre Baloo, que le llama desesperadamente. Baloo pide ayuda a Bagheera. ¡Bagheera, Bagheera! ¡Mowgli se ha ido! Tenemos que encontrarlo. Bagheera y Baloo se van a buscar a Mowgli, saben que está en peligro. De pronto se aparece Shere Khan, pero de antes después de ver aparecer a unos lejanos. ¡Alto! ¿Quién dijo alto? Tienes que romper mis órdenes del mando. Eso va contra el reglamento. Necesitas una ayuda. El pastor humano que tenía que llevar en la aldea de novia ha desaparecido. Pues bien, allí debe quedarse. No lo entiende, coronel. El chico huyó y está perdido. ¡Alto! Oh. Ay, alto. Cachorro. ¡Me rompe la formación! Escúchame tú, ¿cómo te sentirías si nuestro hijito estuviera perdido en la serie? ¡Eso sería distinto! Ese niño no es nada distinto al nuestro. O ayudas a encontrarlo o yo tomaré el mando. ¿Una mujer sana? No, eso no puede ser. Papi, el niño y yo somos amigos. Si no lo encontramos, se morirá de hambre. Papi, coronel. Tranquilo, hijo. Padre ya tiene un plan que ya estaba madurando. Ah, yo lo dudo. Pelotón, necesito ayudantes para esta misión. Pelotón, marche. Arre la misión. Un espero militar, el espero militar. 1, 2, 3, 4 con el 1, 2, 3. Y por la punta hay que marchar, con un paso muy parcial, pisoteando la hierba y matorral.
Ah, ¿eres tú? Qué gusto de verte otra vez. Suéltame. Mírame a los ojos. No sé lo que quieres hacer. Solo intento ayudarte. Podría hacer que nunca más estuvieras acabando la vida. ¿Y cómo lo haría? Debes confiar en mí. Yo no confío en nada ni en nadie. Tienes razón, Amanda. Yo no soy como esos amigos tuyos. Debes confiar en mí. Confía en mí, solo en mí. Ven acá y confía en mí. No te me caigas. Quería hablar contigo. Rumbo. ¿A quién cantabas? A nadie, solo canto para mí. Déjame que te demuestre cómo se la. No tengo tiempo para canciones. Busco al cachorro humano. No lo tendrás escondido por ahí. Claro que no, regístrame. Qué raro. Bueno, fórmame si lo ves. ¿Entendido? Oh sí, así lo haré, te lo juro. Me das a los que tienes el cobertor del cachorrito humano. Me mentiste, no. Nadie puede confiar en mí. Nadie. pensando que nadie confía en él. Mowgli se encuentra con los bichos. Ay, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ofrecer el serio. Ahí están todos muertos. Eso es lo que queríamos nosotros, que ya están muertos. Ok, pero ¿qué queréis hacer hoy? Mira que viene por ahí. ¿Pero qué diablos es eso? Son malos habitantes sin hueso. Y viene caminando solo. Mirad, tiene pinta de cigüeña épica. Pero si no tiene plumas no puede ser cigüeña. Bueno, ríanse de mí, no me importa. ¿Qué le pasa al resbalón? Se nos fue la mano. Solo queríamos jugar con el chavalillo. Se ve triste. ¿Sabéis? Debe tener muy mala estrella. ¡Es niña, espera! Déjame en paz. No, se va, parece como si no tuvieras amigos en el mundo. No tengo. ¿Tienes padre ni madre? Nadie me quiere aquí. Pero esto es peor. Nadie nos quiere ni aquí. Puede que no seamos elegantes. Tenemos corazón y sentimientos. Y para demostrar que no hemos decidido admitirte nuestros sentimientos. Vamos a hacerte morir. Muchas gracias, pero prefiero andar solo. Niño, todos necesitamos tener amigos. La amistad es lo principal.
Amistad, amistad, amistad es lo principal. Si solo estás, ¿quién viene a ti? A levantar. Vamos, sonríe. Aparece Silka. Corre, yo te conozco bien, eres Silkan. Deberías saber que todos huyen de ti. Tú no me asustas, además yo no huyo de nadie. Tienes mucho valor para ser tan pequeño. Te daré una oportunidad. Contaré hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se me acabó mi paciencia. ¡Allá voy! ¡Corre, Mowgli! ¡Lo tengo cogido de la cola! Más vale que no lo sueltes. Suéltame ya del bravo, suéltame. Vale, déjame, Balú, está en peligro. No intervengáis vosotros, si no os mataré. Mowgli pega fuego a la cola del tigre y él sale desfavorido. Así ya no me quiero mover jamás, salí a disparar como una cometa. Vamos a felicitar al chavalillo. El chaval está para felicitaciones, miren eso. Bagheera, ¿qué le pasa a Balú? Debes ser valiente como Balú lo fue. Siempre recordaremos a nuestro amigo Balú, que espera en nuestros corazones. ¡Qué hermoso! El sitio en el que ha ido Balú quedará marcado como un santuario en la cima, porque ahí ya suena la criatura. Ay, si mi madre pudiera escuchar eso. Ya es hora de irnos, vámonos. ¡Hey, Bagheera, espera! Sigue diciendo cosas bonitas sobre mí. Pero Balú, estoy harto de ti, eres un fraude. Balú, ¿estás bien? Claro, nunca me sentí mejor. Estábamos muy preocupados. Bah, solo estaba descansando de la paliza que le di a mi gato. ¿Cómo te quiero, papá oso? Gracias a que entrené contigo pude vencer a ese gato.
y nadie les volverá a separar jamás. Aparece una niña con el cántaro. Oye, ¿qué es eso? Oh, es la aldea del hombre. Ah, no, yo digo eso. ¿Qué es eso de ahí? ¿Eso es la aldea de los hombres? No, yo digo eso que viene por ahí. ¡Bah! Olvídala, eso solo trae problemas. Déjame verla de cerca. No, mejor vámonos. Oh, Balú, déjala que la vea mejor. Hola, me llamo Mowgli. ¿Y tú cómo te llamas? Hola, me llamo Indira y vivo en la aldea con mis papás y mis hermanos. Hay niños allí. Me gustaría tanto jugar con un niño como yo. Yo vivo en la selva. Si quieres puedes venir a vivir conmigo y mi familia. ¿Harías eso por mí? Claro que sí. Gracias, gracias. Déjame que te ayude a llevar el cántaro. ¡Lo ha hecho! Mowgli, regresa, regresa. Adelante, adelante. Lo ha hecho. Era inevitable, Balú. Algún día tenía que suceder. Mowgli hasta ahora está. Ya, pero sigo pensando en vivir así con Granoso. Anda, Bagheera, vámonos donde nosotros debemos estar. Espera que le arriesgo. Balú y Bagheera van muy tristes, pero orgullosos al mismo tiempo. Mowgli habla con el hombre. Olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que soy oso dichoso, oso feliz. La abeja tumba siempre así porque hacen solo para mí. Las hormigas te encuentro bien y saboreo por lo menos bien del primer lengüetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrás que llegar. Busca lo más vital no más, lo que has de precisar no más. Nunca del trabajo has de abusar. Si buscas
Buscando más, vibrando más. Os está esperando, a ver, un regalito ahí en las mesas, pero quiero que me hagáis dos favores, ¿vale? Una, vais a ir de forma ordenada allí a recoger un vasito de limón realizado con pajita y luego os volvéis a vuestro sitio para ver a los defectos, ¿vale? Y el vasito y la pajita luego se tira a la papelera. Muy bien, venga.
around. If you got no place to go, we can treat it down. If you're all alone with a pretty person, nobody else is free. Take a chance on me. Gonna do my very best, but it no lie. If you put me to the test, then you let me try. Take a chance on me. Take a chance on me.
sexto de primaria B, Laura Molló Martínez. Una foto y un fuerte aplauso para ella. El siguiente premio es el premio al esfuerzo. En sexto de primaria A, el galardonado ha sido Miguel Ángel Albado Blanco. Y en sexto de primaria B, Yuna Sánchez Bernabeu. Un fuerte aplauso. Por último, los premios a los 4 mejores expedientes, 2 de sexto de primaria A y 2 de sexto de primaria B. En sexto de primaria A, los mejores expedientes académicos de este curso 2014-2015 han sido para el redoble, ¿no? Jordi Cortés Hidalgo y Paula Rodríguez Ruz. Y de sexto de primaria B, Lara Carbonell Catalá y Carlos Navarro Vázquez. Fuerte aplauso. Muy bien, sexto, ahora sabéis lo que os queda, ¿no? Venid el lunes con la Copa ACE. Y el próximo año, secundaria, os espera con los brazos abiertos.